Bienvenido a Explain, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Linfoma de Hodgkin. Introducción. El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que comienza en las células del sistema inmunológico. El sistema inmunológico combate las infecciones y otras enfermedades. El linfoma de Hodgkin se produce cuando las células en el sistema inmunológico se tornan anómalas y comienzan a realizar copias de ellas mismas de manera descontrolada. El linfoma de Hodgkin responde muy bien al tratamiento. La mayoría de las personas con diagnóstico de linfoma de Hodgkin hoy en día pueden curarse o controlar su enfermedad durante muchos años. Este programa explica qué es el linfoma de Hodgkin, así como sus causas, síntomas y opciones de tratamiento. Anatomía. El sistema linfático es parte del sistema inmunológico. El sistema inmunológico combate las infecciones y otras enfermedades. El sistema linfático está compuesto de vasos linfáticos, linfa y nódulos linfáticos. La linfa es un fluido casi transparente producido por el cuerpo que drena los desechos de las células y recorre el sistema linfático. El sistema linfático está compuesto de canales y estructuras con forma de frijol llamadas nódulos linfáticos. Los grupos de nódulos linfáticos se encuentran en el cuello, las axilas, el tórax, el abdomen y la ingle. Los nódulos linfáticos contienen células del sistema inmunológico que actúan como una barrera, evitando que los virus y las bacterias ataquen el cuerpo. Estas células se dividen en dos categorías, denominadas células B y células T. Los canales del sistema linfático se denominan vasos linfáticos y están diseminados por casi todo el cuerpo, al igual que los vasos sanguíneos. El sistema linfático usa estos canales para drenar el exceso de fluidos y de desechos. Otras partes del cuerpo también contienen tejido linfático, como las amígdalas, el timo, el vaso. Otras partes del cuerpo que contienen tejido linfático incluyen el estómago, la piel, el intestino delgado. Causas del linfoma de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es un tipo de linfoma. Los linfomas son cánceres que se desarrollan en el sistema linfático a partir de las células tipo B del sistema inmunológico. Las células contienen material genético o hereditario denominado cromosomas. Los cromosomas controlan el crecimiento celular. Las células normales del cuerpo crecen y mueren de manera controlada. Cuando los cromosomas en una célula sufren una anomalía, la célula pierde su capacidad para controlar su crecimiento. En el linfoma de Hodgkin, las células en el sistema linfático comienzan a crecer anormalmente. En la mayoría de los casos de linfoma de Hodgkin, las células anómalas se denominan células de Reed-Sternberg. Las nuevas células anómalas se dividen repetidamente, fabricando cada vez más células anómalas. Las células anómalas no mueren cuando deberían hacerlo
y no protegen el cuerpo de infecciones u otras enfermedades. La acumulación de células adicionales a menudo forma una masa de tejido denominada crecimiento o tumor. Los cambios repentinos en el material genético pueden suceder por razones diferentes. Estos cambios a veces son heredados. Los cambios en los cromosomas también pueden deberse a la exposición a infecciones, drogas, tabaco, sustancias químicas u otros factores. Otros factores de riesgo para el linfoma de Hodgkin son la edad, los antecedentes familiares del linfoma, el género, los hombres tienen más riesgo que las mujeres, las infecciones previas con el virus de Epstein-Barr y un sistema inmunológico debilitado. Hay dos tipos principales de linfoma de Hodgkin: el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular. La mayoría de las personas con linfoma de Hodgkin tienen el tipo clásico. El linfoma de Hodgkin clásico comienza cuando un linfocito, por lo general una célula B, se torna anómalo. El linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular es un tipo raro de linfoma de Hodgkin. Las células anómalas se denominan células popcorn. El tratamiento de este tipo de linfoma puede ser diferente al tratamiento del linfoma clásico. Dado que el tejido linfático se encuentra en muchas partes del cuerpo, el linfoma de Hodgkin puede aparecer casi en cualquier lugar. Por lo general, el linfoma de Hodgkin se encuentra primero en un nódulo linfático por encima del diafragma, que es el músculo delgado que separa el tórax del abdomen. El linfoma de Hodgkin también se puede encontrar en un grupo de nódulos linfáticos. Otras veces puede originarse en otras partes del sistema linfático. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente, www.patient-education.com. Más de 5,000 videos y tutoriales. Signos y síntomas. El síntoma más frecuente del linfoma de Hodgkin es una inflamación indolora en los nódulos linfáticos del cuello, las axilas o la ingle. Otros síntomas frecuentes pueden incluir fiebre y escalofríos, sudores nocturnos intensos, debilidad y cansancio, pérdida de peso sin motivo aparente, dificultad para respirar, tos o dolor en el pecho. Otros síntomas comprenden mayor sensibilidad a los efectos del alcohol o aparición de nódulos linfáticos dolorosos después de beber alcohol, fatiga persistente, comezón. Estos síntomas pueden no deberse al linfoma de Hodgkin. Problemas comunes como las infecciones o la gripe también pueden provocar síntomas parecidos. Asegúrese de consultar con un profesional de la salud si los síntomas persisten más de 2 semanas. Diagnóstico. Si usted tiene nódulos linfáticos inflamados u otro síntoma que sugiera linfoma de Hodgkin, su profesional de la salud buscará la causa de su problema. Su profesional de la salud le preguntará sobre su historia clínica y sobre sus antecedentes familiares. Su profesional de la salud lo examinará para buscar nódulos linfáticos inflamados en el cuello, las axilas y la ingle. Su profesional de la salud también puede revisar si el hígado o el vaso están inflamados. Su profesional de la salud puede pedirle un hemograma completo, CBC por su sigla en inglés. Este análisis provee información sobre la cantidad y la calidad de cada tipo de célula sanguínea.
Su profesional de la salud puede pedirle otros exámenes como un TAC, un IRM, un PET scan, rayos X y una biopsia de un nódulo linfático. Pueden pedirle también radiografías de tórax para buscar nódulos linfáticos inflamados u otros signos de linfoma en el pecho. Esto se hace para investigar cuánto se ha diseminado el linfoma y se conoce como clasificación en etapas. Una biopsia es la única manera segura de diagnosticar el linfoma de Hodgkin. Existen varios tipos distintos de biopsias. En una biopsia por aspiración con aguja fina, se inserta una aguja en el nódulo linfático o en el hueso de la cadera y se toman muestras de tejido y de fluido para estudios patológicos. Por lo general, este tipo de biopsia no puede recoger una muestra suficientemente grande como para diagnosticar linfoma de Hodgkin. En una biopsia incisional, se obtiene una pequeña parte de un nódulo linfático a través de una incisión. En una biopsia excisional, se retira el nódulo linfático entero y un poco del tejido circundante a través de una incisión. Este tipo de biopsia es la mejor para obtener una muestra suficientemente buena para el diagnóstico. Un patólogo usa un microscopio para analizar el tejido en busca de células de linfoma de Hodgkin. Una persona con linfoma de Hodgkin por lo general tiene células anómalas conocidas como células de Reed-Sternberg. Estas células no se encuentran en personas con linfoma no Hodgkin. Clasificación en etapas. La etapa de la enfermedad es un indicador de cuánto se ha diseminado el cáncer. La clasificación en etapas comprende varios procedimientos para determinar qué partes del cuerpo están afectadas por la enfermedad. El tratamiento se recomienda de acuerdo a la etapa del cáncer. El linfoma de Hodgkin suele diseminarse de un grupo de nódulos linfáticos al siguiente. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin que aparece en los nódulos linfáticos en el cuello se disemina primero a los nódulos linfáticos por encima de las clavículas y luego a los nódulos linfáticos de las axilas y dentro del tórax. Con el tiempo, las células del linfoma de Hodgkin pueden invadir los vasos sanguíneos y diseminarse a otras partes del cuerpo, como el hígado, los pulmones, los huesos y la médula ósea. La clasificación en etapas puede incluir uno o más exámenes, tales como TACS, IRMS, PET scans y una biopsia de médula ósea. Su profesional de la salud también puede recomendar biopsias de otros nódulos linfáticos, del hígado o de otros tejidos. La etapa se decide dependiendo de el número de nódulos linfáticos que tienen células con linfoma de Hodgkin, si estos nódulos linfáticos están a uno o a ambos lados del diafragma, y si la enfermedad se diseminó a la médula ósea, al vaso, al hígado o a los pulmones. El diafragma es un músculo grande y fino que separa el tórax del abdomen y es muy importante para la respiración. Las etapas por lo general se describen con los números 1 a 4. Un número bajo indica una etapa temprana. Etapa 1. Las células de linfoma están en un grupo de nódulos linfáticos, por ejemplo, en el cuello o en una axila. O las células de linfoma no están en los nódulos linfáticos, pero se encuentran solo en una parte de un tejido o de un órgano, como el pulmón. Etapa 2. Las células de linfoma se encuentran en al menos dos grupos de nódulos linfáticos del mismo lado del diafragma.
o las células del linfoma se encuentran en una parte de un tejido o de un órgano y en los nódulos linfáticos cercanos a ese órgano del mismo lado del diafragma. Puede haber células de linfoma en otros grupos de nódulos linfáticos del mismo lado del diafragma. Etapa 3. Las células de linfoma están en los nódulos linfáticos por encima y por debajo del diafragma. El linfoma también puede encontrarse en una parte de un tejido o de un órgano cercano a estos grupos de nódulos linfáticos, como por ejemplo en el hígado, el pulmón o el hueso, o también en el vaso. Etapa 4. Las células de linfoma se encuentran en varias partes de uno o más órganos o tejidos, o el linfoma está en un órgano, como el hígado, el pulmón o el hueso, y en nódulos linfáticos distantes. La enfermedad se considera recurrente si retorna después del tratamiento. Además de usar números, su profesional de la salud también puede describir las etapas como A o B, según se presenten o no algunos síntomas específicos. A. Usted no ha perdido peso, no tiene sudores nocturnos excesivos y no ha tenido fiebre. B. Usted ha perdido peso, tiene sudores nocturnos excesivos o ha tenido fiebre. Los pacientes con síntomas B tienen un pronóstico peor que los pacientes con síntomas A. Tratamiento. El tratamiento para el linfoma de Hodgkin tiene como objetivo matar el mayor número posible de células anormales. Sus opciones de tratamiento dependen de varios factores. Su profesional de la salud analizará con usted sus opciones de tratamiento. Los tratamientos adecuados para usted dependerán de su tipo de linfoma de Hodgkin. La mayoría de las personas tiene linfoma de Hodgkin clásico. Su etapa o dónde se detectó el linfoma. Si tiene un tumor que mida más de 4 pulgadas o 10 centímetros de ancho. Su edad. Si ha perdido peso, tiene sudores nocturnos excesivos o ha tenido fiebre. El tratamiento para el linfoma de Hodgkin por lo general incluye radioterapia o quimioterapia. A veces se administran ambas. Las decisiones sobre el tratamiento se toman dependiendo de la etapa de la enfermedad, la ubicación en el cuerpo, los síntomas presentes, el estado de salud general y la edad del paciente. En etapas tempranas del linfoma de Hodgkin puede usarse radioterapia, pero generalmente se hace después de la quimioterapia. La radioterapia usa rayos de alta energía para matar las células cancerosas y evitar que crezcan y se diseminen. La radiación que trata las células proviene de una máquina que dirige los rayos a un área específica del cuerpo. Los casos tempranos del tipo de linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular pueden tratarse con radioterapia solamente. Los pacientes con linfoma de Hodgkin por lo general reciben radioterapia ambulatoria en un hospital o en una clínica. Debe administrarse 5 días a la semana durante varias semanas. Ambulatorio significa que el paciente se va a su casa después de cada tratamiento. Los efectos secundarios de la radioterapia dependen principalmente del tipo de radioterapia, de la dosis de radiación y de la parte del cuerpo que está siendo tratada. Entre los posibles efectos secundarios frecuentes se encuentran las náuseas, los vómitos y la diarrea. Usted puede desarrollar dolor de garganta, sequedad en la garganta y dificultades para tragar. La piel en el área tratada puede tornarse roja, seca y sensible, y usted puede perder el pelo en el área tratada. La quimioterapia o quimio, para acortar, se usa en etapas más avanzadas del linfoma de Hodgkin.
La quimioterapia es el uso de medicamentos para matar las células cancerosas. Para tratar el linfoma de Hodgkin, el profesional de la salud receta una combinación de medicamentos que actúan en conjunto. Esto se denomina régimen de quimioterapia. Existen varios tipos distintos de quimioterapia que pueden emplearse. La quimioterapia se puede administrar de formas distintas. Algunos tipos de quimioterapia se administran de forma oral y otros se inyectan en una vena. Los medicamentos recorren el torrente sanguíneo y llegan a casi todas las partes del cuerpo. Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen principalmente de qué medicamentos se administren y de la dosis. Los medicamentos de quimioterapia pueden afectar las células normales que se dividen rápidamente, tales como las células sanguíneas, lo que puede afectar su capacidad para combatir infecciones. Las células en las raíces capilares, lo que puede provocar la caída del pelo. Las células que recubren el tracto digestivo, lo que puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, úlceras en boca o labios y dificultad para tragar. La quimioterapia por lo general se administra en ciclos, con un periodo de tratamiento seguido por un periodo de descanso y luego otro tratamiento y así sucesivamente. El trasplante de médula ósea puede ser una opción si el linfoma de Hodgkin reaparece a pesar del tratamiento. Las células madre son células que permiten que la médula ósea se reabastezca de todas las células sanguíneas. Los trasplantes de células madre se realizan en el hospital. En este tratamiento se recogen células madre de un donante o del paciente y se almacenan para su uso posterior. Si se recogen del paciente, las células pueden tratarse para matar las células de linfoma que pueden estar presentes antes de ser congeladas y almacenadas. Dosis elevadas de quimioterapia y de radiación se usan para destruir la médula ósea y en el proceso se espera destruir también todas las células cancerosas. A continuación, las células madre que se recogieron se administran al paciente por medio de un tubo flexible colocado en una vena grande en el cuello o en la zona del tórax. Las nuevas células sanguíneas se desarrollan de las células madre trasplantadas. Las células madre pueden provenir de su propio cuerpo o de un donante. Existen varios tipos de trasplante de células madre, entre los que se encuentran trasplante autólogo de células madre, trasplante halogénico de células madre, trasplante singénico de células madre. La terapia dirigida usa medicamentos que atacan y destruyen las células cancerosas sin dañar las células normales. Pregúntele a su profesional de la salud si la terapia dirigida es apta para usted. La inmunoterapia o la terapia biológica ataca el cáncer utilizando el sistema inmunológico del cuerpo. Esta terapia puede atacar las células cancerosas, desacelerando su crecimiento o previniendo que se propaguen. Como cualquier tratamiento contra el cáncer, la inmunoterapia conlleva riesgos y efectos secundarios. La inmunoterapia no es apta para todos los pacientes. Se están estudiando algunos tipos de inmunoterapia en ensayos clínicos. Pregúntele a su profesional de la salud si la inmunoterapia puede ayudar con su cáncer. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen. La enfermedad de Hodgkin es un tipo de linfoma. Los linfomas
son cánceres que se desarrollan en el sistema linfático, el cual forma parte del sistema inmunológico del cuerpo. La función del sistema linfático es ayudar a combatir enfermedades e infecciones. El linfoma de Hodgkin es provocado por cambios en el material genético. Esto puede ocurrir por diversas razones. Estos cambios a veces son heredados. Los cambios en los cromosomas también pueden deberse a la exposición a infecciones, drogas, tabaco, sustancias químicas u otros factores. El linfoma de Hodgkin por lo general se trata con radioterapia, quimioterapia o una combinación de las dos, un trasplante de médula ósea, la terapia dirigida o la inmunoterapia. El tipo de tratamiento indicado depende de la etapa del cáncer y de la salud del paciente. Gracias a los avances médicos, la mayoría de las personas con diagnóstico de linfoma de Hodgkin hoy pueden curarse o controlar su enfermedad durante muchos años. Gracias por usar Explain.